Sandino Núñez es filósofo y a través de Criatura Editora acaba de editar hace algunos meses este libro, este breve diccionario para tiempos estúpidos. Vamos a estar hablando de él, entre otros asuntos. Un hombre que seguramente para muchos de ustedes se hizo conocido a través de un programa que iba en Canal 5, en TNU, Prohibido Pensar, que llevó la filosofía a la televisión, pero también lo recordamos por los suplementos en la revista Caras y Caretas, Tiempo de Crítica, o algunos todavía recordamos la República de Platón hace 400.000 años en el diario La República. ¿Cómo te va? Bien. Un gusto recibirte. El gusto es mío de estar acá. ¿Por qué estos tiempos son estúpidos? Bárbaro. Bárbaro. En principio lo de tiempos estúpidos podría ser estrictamente taxativo, digamos, no hay nada del orden ético o moral o ningún empuje virtuoso, digamos, detrás de eso. La cultura democrática de los medios contemporáneos, digamos, es, entiendo, irreductiblemente estúpida, y con esto no quiero dañar absolutamente a nadie, ni quiero ofender a nadie. Es porque es estructuralmente así, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad o los intereses de las personas que estén detrás, etc. Hay que tratar de inhibir toda hipótesis conspirativa, es decir, ocurre que digamos, el Estado, los medios y la masa arman un artefacto muy homogéneo, en el cual ya es virtualmente imposible saber dónde termina uno y empieza el otro. Los medios funcionan, por ejemplo, con mediciones de rating, por lo tanto dan al espectador todo aquello que se supone él quiere oír, y por lo tanto se arma una máquina muy placentera, digamos, cuyo desensamblaje es problemático. Así y todo, muchas veces las agendas ejecutivas de la política, etcétera, están marcadas por esta alianza profunda entre los medios y la masa. Para ejemplo, basta uno solo, es decir, la sensibilidad de la masa con relación al tema de la seguridad, por ejemplo, o abordar las cuestiones sociales o políticas desde un ángulo liberal vinculado a las seguridades o a las seguridades individuales o territoriales, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil. Antes, supongo yo, el pensamiento político que tenía cierta aspiración crítica se podía tomar de algo que en su momento se llamó crítica de las ideologías. Claro, es decir, la ideología es una especie de nube que cubre lo social y funciona cohesionando, persuadiendo, convenciendo de que estamos en una postura estructural adecuada. Ahora, lo que ocurre ahora es distinto, es decir, hay una alianza de hecho que se vincula mucho más profundamente con el problema del placer, del disfrute, del goce, y no tanto con la imposición autoritaria o con la persuasión ideológica. De manera que la máquina es mucho más compleja de desensamblar. Pero ¿cuál es el papel que hoy cumplen en ese sistema las ideologías? Si es que están vigentes todavía, porque capaz que se han desdibujado los límites de esas ideologías. Sí, ahí yo creo que lo que tenemos es un problema teórico, ¿no? Es decir, por lo regular, la noción de ideología, que es una noción de cuño marxista, evidentemente, se apoya en artefactos textuales o doctrinarios o dogmáticos o argumentativos, persuasivos, etc. Es decir, el modelo es el texto y el discurso. Alguien argumenta de manera tal que me persuade o me convence de que mi lugar estructural en el modo de producción está bien. Eventualmente se vale de alguna trampa argumentativa, como por ejemplo entender que las ideas son lo que determinan el lugar de las personas en lo social y no al revés, etc. Y entiendo que hay que ir mucho más allá, dadas las condiciones, digamos, del territorio cultural hoy, hace falta ir un poco más allá. El placer, el enganche con lo espectacular, el enganche con el poder casi mágico de las mercancías, la fetichización espectacular de todo, creo, tiene mucho más que ver con procesos
primarios, es decir, con procesos mucho más elementales que la persuasión y el cálculo ideológico. La ideología tiene, por otra parte, la desventaja de que si uno la ve, la critica, es porque ella tiene un espacio en el cual es permeable. Es decir, yo puedo entender que una ideología siempre tiene una especie de resto, de residuo que me permite criticarla argumentativamente. En cambio, una máquina elemental, como una máquina de brindar placer, por ejemplo, no. Porque, curiosamente, es el cuerpo de la masa el que hace máquina con el cuerpo de los medios, con el cuerpo del Estado, con el fetichismo de la opinión liberal, etc. Ahí es mucho más difícil argumentar filosóficamente, mucho más difícil. ¿El consumismo qué papel juega en todo eso? Porque el consumismo es parte de eso que estamos viendo hoy de autosatisfacción. Claro, lo que pasa es que ya el ismo, ¿no? Es decir, consumismo, supone un cuerpo ideológico, ¿no? Es decir, como si efectivamente hubiera una minoría manipuladora que nos empuja a todos al consumo. Y yo entiendo que esto no necesariamente es así, o mejor, entiendo que es necesario que pensemos que eso no es así, que es la máquina misma la que instala el consumo, el metabolismo del cuerpo social, digamos, la ecuación sencilla entre apetito-satisfacción o oferta-demanda, que es como la sístole, la diástole del cuerpo de la masa. Es decir, es un tiempo totalmente automático, impersonal, y yo creo, e insisto con ese tema, que eso es mucho más complejo de abordar desde el punto de vista del discurso, mucho más complejo. ¿Para vos el marketing le ganó a la ideología? En tanto la ideología, insisto, es un cuerpo doctrinario, o eventualmente un argumento, una tesis, y el marketing es una tecnología. El marketing va al cuerpo, mientras que el cuerpo doctrinario no. Fuerza a que el cuerpo se separe en dos cosas. ¿Está claro? Es decir, para decirlo un poco grosera y cartesianamente, digamos, fuerza a que el cuerpo muestre una habilidad que es heterogénea con respecto al cuerpo, que sería el alma, en fin, la podemos llamar de cualquier forma. El alma, la inteligencia, la conciencia social, como ustedes quieran. Ahora, para el caso, cuando la tecnología funciona haciendo prótesis directamente con el cuerpo, ahí es muy difícil sacar esas prótesis sin que amputar algo, sin que salga sangre, sin que haya montos importantes de displacer, etc. Por eso los estados de rebelión son problemáticos, es decir, no duran. Hay adhesiones rápidas, veloces, espontáneas a tales o cuales causas, etc. Y caen en el olvido tan rápidamente como se armaron, ¿no? Es decir, yo creo que se podría leer de 10.000 formas distintas, pero una lectura posible de la famosa primavera árabe es esa, ¿no? Es decir, como una demanda espontánea de democracia, de encauzar las disconformidades civiles a través de protestas callejeras, etc., no tarda en caer en el olvido. Ah, no, ya está, ya pasó. Sí, Sobre claro. todo porque no se sustentaba en nada a futuro. Claro, es Funció muy difícil, claro. cumplió su función en ese momento, no menos importante, Sí, pero ya está. sí, sí. Las sí. expectativas quedaron prácticamente en nada. Ahí está. Y la política sería precisamente la capacidad que tiene un grupo, una comunidad o lo que sea de sostener esa idea pasado mañana, de sostenerla en el futuro. Y da toda la sensación de que la volatilidad cultural hoy y la máquina medios masa estado, digamos, hace imposible sostener la idea. Ahora vamos a volver al tema de la masa, los medios, etcétera, porque quiero seguir con el libro, porque es un diccionario. Había un poeta, un entrañable personaje de la cultura de este país, creo que injustamente olvidado, o debería estar más presente, que era el poeta Salvador Puch, que tiene un famoso poema que dice: las palabras no entienden lo que pasa. Y de alguna manera me recordó eso, ese verso de un poema de Salvador Puch, de Becker, porque de alguna manera, cuando vos haces un diccionario, reflexionás sobre palabras, sobre conceptos, para decir, bueno, yo pienso esto y vamos a contrarrestar lo que yo pienso del concepto de democracia, de medios, o de la que sea, para ver si nos entendemos. Porque muchas veces los conflictos en la sociedad es un problema de comunicación.
capaz que la mayoría de las veces, ¿no? Yo creo que ese juicio es bastante optimista. Yo creo que presupone algo así como una especie de núcleo duro que, de ser comunicado, nos podría llevar a algo así como a una sociedad mejor. Sí. Algo de eso o algo de ese mito debería haber, o debería existir, o debería estar contenido en cualquier acto político. Quiero decir, acción política, ¿no? Pero esto no necesariamente es así. Yo no comunico algo como mis ideas y lo que estoy buscando son los medios materiales para hacerlo, o las astucias argumentativas que me hagan sintonizar con el otro a ciertos niveles de acuerdo o de consenso, etc. Las propias ideas son profundamente tributarias, digamos, de la propia arquitectura de la comunicación. Cuando el señor Marshall McLuhan, allá por los años 60. Decía el medio es el mensaje, en una especie de profecía hippie que no dejaba de tener su costado bueno, digamos. Es decir, íbamos hacia una aldea global donde todo era más espontáneo y la participación caliente de la gente, etc. Un mundo múltiples voces, ¿te acordás? Un mundo, ahí está, una especie de heteroglosia generalizada, etc. Faltó, supongo yo, calcular que la versión horrenda de eso, a saber que el medio es el mensaje, quiere decir algo así como que ya no hay mensajes, sino solamente medios, en tanto posibilidades tecnológicas abstractas de comunicar algo, ¿está claro? Sin que el algo juegue un papel importante, y sí una especie de exaltación abstracta al estado excitado de la comunicación a todo nivel. Y la gente, la masa, se empieza a transformar en pequeñas terminales nerviosas periféricas. Son nervios que se excitan y transmiten su excitación al de al lado. Naturalmente que esto se prende a veces como las lucecitas en el árbol de Navidad y se apagan, porque son raras, es decir, el artefacto masa, comunicación, medios, etc., es un artefacto frío, profundamente disuasivo. ¿No? Eso ya lo había dicho Freud en Psicología de las Masas 40 años antes. Eso prueba que Freud me escucha pensar. Que no se puede pensar con la ventana abierta. Siempre hay un Freud escuchando. Sí, sí, claro. Claro. Es decir, acá uno toca un punto muy peligroso, que es cierta desconfianza de la masa, ¿no? ¿Cómo políticamente tratar de hacer algo si partimos de ese axioma de una desconfianza radical a la masa, ¿no? Parecería que cierta confianza, cierta postura ética desde el punto de vista político, tendría como corolario inmediato, digamos, que uno hiciera como cierto depósito de fe en la masa. La masa está ahí, es una potencia política enorme, pero siempre es obligada a guardar silencio, las mayorías silenciosas de las que hablaba Baudrillard. Es decir, siempre es obligada a guardar silencio, o bien por coacción, por acción de poder represivo, o bien ideológicamente, porque entiende que es sujeto de tales o cuales derechos abstractos, de que por lo tanto todo está bien tal como está, etc. Ahora, el resorte mismo del placer de la comunicación, que curiosamente hace máquina con la obligación de comunicar. No hay sitio web periodístico, un diario, una radio, un canal de televisión, etcétera, que no ofrezca un casillero en blanco generosamente dispuesto para que la gente exprese sus opiniones. Da toda la sensación de que el inconsciente, ya que estamos con Freud, a cielo abierto de la masa está en esas opiniones que se dejan ahí. Si uno las recorre puede llevarse decepciones atroces, sí, ¿no? Y por lo tanto habría que dosificar esa especie de desconfianza con la voluntad, digamos, de demostrar de cómo en última instancia la masa debería ir contra su propio principio de placer para
ingresar en la ciudad política, para decirlo como Platón, ¿no? Ya que estamos con su república, ¿no? Y es como una especie de temperatura de ignición que es muy difícil de lograr, muy difícil. ¿La masa piensa? Mira, la masa... ¿Tiene opinión propia? La masa no tiene sino opinión, ¿no? Es decir, ese sería el asunto. Para los antiguos griegos la opinión es la doxa, ¿está claro? Y la verdad es la episteme, ¿está claro? Y da toda la sensación de que esa intervención es autoritaria. Pero ¿quién se cree que es ese señor regordete de barba con una toga para decir qué es opinión y por lo tanto releva de cierto trabajo crítico, deconstructivo, etcétera, y qué es la verdad, que es aquello que se va a imponer en forma definitiva, etcétera? Ahora, la propia distinción entre opinión y verdad es necesaria. Da la sensación de que, llegado el momento, uno tiene que sostener algo como una voluntad de verdad, sabiendo que la verdad no es el contenido de lo que uno dice, sino la operación misma de cortar con la opinión, ¿no? De decir, bueno, yo voy a tratar de sostener esto mañana, aún exponiéndome a que me critiquen, aún exponiéndome a ser yo víctima de mi propio procedimiento. Porque está claro que el procedimiento mismo de verdad, insisto, tiene una especie de residuo que permite criticar el contenido concreto de tal o cual verdad en nombre de una estructura que está por encima de ese contenido concreto. Estaba pensando, ahora que te escuchaba, en las últimas elecciones y en los actos políticos, a los líderes sobre un estrado dirigiéndose a esa masa propia, ¿no? Sí. Manejando una serie de elementos de la comunicación. Y, por ejemplo, el cuerpo de votantes o la masa frente amplista, ¿qué tan crítica fue de la gestión del Frente Amplio hoy? Que, por ejemplo, quizás pasó por encima momentos complicados de la gestión del actual gobierno, como el caso Pluna, por decirte algo, y igual terminó votando al propio partido. Es decir, todo ese cuerpo de votantes frente amplistas, ¿fue crítico de la gestión Mujica o no fue crítico y se comportó como masa y terminó votando nuevamente a Tabaré Vázquez? Para llevarlo a terrenos concretos, Sandino. Sí. Lamentablemente voy a tener que volver a traer esos terrenos concretos a algo un poco más abstracto. No, estamos bien. ¿no? Es decir, para eso estás acá. Yo creo que hay que hacer una distinción y esa distinción tiene que ser muy fuerte, ¿no? Es decir, hay que sostenerla con la verdad de un axioma, con la fuerza de un axioma. Una cosa es la política y otra cosa es la gestión. Bien. Si uno confunde política con gestión, sí, está claro que el comportamiento de la masa electoral con respecto al gobierno o al aparato político que esté en el poder bien, en ese momento, es una relación muy similar a la que el cliente tiene con la empresa que le presta servicios. Y eso nos mete en otro problema. El fetichismo de la gestión es el fetichismo de lo medible, ¿no? Sí. Y para ejemplo basta ver cómo se evalúan las operaciones políticas desde hace unos 20, 25 años a esta parte. Hay indicadores económicos. Las pruebas PISA. Las pruebas PISA. Es decir, esa cuantificación implacable, es decir, el dominio de la cifra como si fuera efectivamente el último reducto de una verdad objetiva que no se puede mover. ¿Somos buenos o malos en función del lugar de que ocupemos claro, en el ranking de desarrollo humano? Absolutamente, claro. Ahora, eso es básicamente una modalidad gerencial para entender la política. Claro, ¿no? Sí. Ahora, si yo no entiendo mal, o si no me excedo en mi crítica, digamos, una crítica a la cultura contemporánea pasaría por revitalizar un tipo de relación conceptual con la política que se desentendiera del problema de la gestión, que sea básicamente indiferente con respecto al tema de la gestión. No estoy diciendo con esto que la gestión no sea importante, etcétera. Lo que estoy diciendo es una gestión prepara una masa de consumidores de la gestión y prepara eventualmente
aparato político que representa ciertos intereses en el Estado como una mano ejecutora de ciertos proyectos o de ciertos planes que se evalúan, se temporalizan, se ejecutan, ¿cómo se llama después cuando se hacen esas revisiones hacia atrás? Sí, sí, las memorias y todo ese eso. tipo de cosas, ¿no? Es decir, Se auditan. ahí va, se auditan, ¿no? Gracias. Y por lo tanto hay cuestiones estrictamente éticas en la política, hay cuestiones estrictamente filosóficas en la política que son historia o que tienden a ser cada vez más historia, ¿no? La política tiene que ver básicamente con separar lo público de lo privado, vamos a decirlo así. Aún en el buen entendido de que lo privado no es solamente aquello que yo hago en las cuatro paredes dentro de las cuatro paredes de mi casa y público lo que muestro hacia afuera, sino que es más bien una distinción conceptual, ¿no? Es decir, lo público es la forma razonable en lo que lo privado se expone, ¿está claro? Sabiendo que esa racionalidad es como la forma misma de la política. Y hoy se tiende a confundir lo público con lo masivo, ¿no? Es decir, es fácil decir Facebook es público, cuando en realidad Facebook es una sumatoria de intervenciones privadas o de pequeñas comunidades que luchan o militan o adhieren o lo que fuera en forma muy entusiasta a tal o cual otra cosa, etcétera, sin que eso tenga una relevancia desde el punto de vista del deseo de universalidad que la política debería tener, ¿no? Ahora también anoto para hablar de las redes, pero para ti, en la política uruguaya, ¿hay filosofía política? No, no hay, y entiendo que no hay a nivel global, ¿no? Porque encerrar las llamadas características culturales de la lógica de lo que Jameson llamaba el capitalismo tardío, si algo no tiene son fronteras nacionales, ¿no? Es decir, la apelación a la nación funciona como una especie de momia, de evento arcaico, digamos, que todavía tiene ganas de interpelarnos o de tratarnos de decir algo, etcétera, pero ya no se sostiene desde el punto de vista conceptual. Un Estado es más o menos funcional a la mecánica del mercado global internacional, que más o menos sabemos cómo viene dictado y cómo funciona, de dónde extrae la riqueza y ese tipo de cosas. Ahora, fíjate que todos los artefactos de medición e incluso el propio fetichismo de medir algo, evidentemente tiene que ver con proyectos, digámoslo así, que surgen de los organismos multilaterales, se gestan en gabinetes en el PNUD, en el Fondo, etcétera, es decir, en el Banco Mundial, etcétera. Con esto, insisto, lo menciono únicamente porque conviene tenerlo presente de vez en cuando, pero quiero minimizar la idea de una hipótesis conspirativa, ¿no? Es decir, ahí está. Una anotación muy breve. Fíjate que cuando ocurren las crisis institucionales a principios de los 70, en el Cono Sur, etc., cuando una dictadura da un golpe de Estado, cuando alguien disuelve las cámaras, cuando se suspenden los derechos y las garantías constitucionales, etc., inaugura algo que suele llamarse estado de excepcionalidad, ¿no? Ese estado de excepcionalidad me pone en dos lugares simultáneamente. Uno de ellos es, en tanto yo estoy en el territorio, estoy sujeto a la excepcionalidad, vale decir, pueden llegar a mi casa a las 3 de la mañana, golpear la puerta con la culata de la escopeta, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, en tanto me dice esto es un estado de excepcionalidad, curiosamente deja plantada la semilla de un sujeto político que confía en que esa excepcionalidad puede ser abolida, combatida y eventualmente derrotada. ¿Está claro? Ahora, cuando se generaliza o se globaliza un sistema de seguridad como el que existe a escala transnacional hoy,
el terror a las enfermedades, el terror a los colapsos económicos, el terror a las catástrofes naturales, tener el fin del mundo como milenarista, como un tema presente en la cabeza permanentemente, entregarse al sobrevivencialismo, temer la catástrofe ecológica, etc. Y por lo tanto, todo me encierra en la verdad natural de mi cuerpo, que lo que tiene que hacer es dejar que su sistema inmunológico cierre por fuera en manos de los expertos que vienen de los estados o de las empresas. Médicos, expertos en seguridad vial, expertos en clima, ¿está claro? Exacto. Fíjate una tanda publicitaria, ¿no? Es decir, 15, 20, 30 minutos, ¿no? Va desde el, no sé, el Día Internacional del Cáncer de... No quería decir un disparate. El Día Internacional del Cáncer de Faringe, hasta el lisoform mata el 95,9%, etcétera, ¿no? Es decir, evidentemente, el erizamiento del cuerpo se realiza alrededor del problema de la seguridad. Y a veces aparece una musiquita de lo más simpática, que repite el siguiente estribillo: solo se vive una vez. Y con esa música me empujan a sacar un préstamo al consumo, claro, para que yo me compre una heladera o haga un viaje, solicitando 20.000 pesos a pagar en cuotas de 2.000 pesos. Y la ecuación es simple: si yo necesito 20.000 pesos, yo no tengo 2.000 pesos todos los meses para pagar una cuota. Y curiosamente eso se hace al empuje del carpe diem, ¿no? Es decir, claro, cuya contrapartida era el memento mori, ¿no? Es decir, disfruta el día, claro, recuerda que vas a morir. De manera que, en cierto modo, esta cultura nos metió en... Está bien, pero el carpe diem lo dijo Horacio en el 500 claro, no sé cuánto. Claro, absolutamente, ¿no? Tiene su... Pero así todo, fíjate que la dinámica está hecha. Es decir, comportémonos como si este fuera el último día de nuestras vidas. Tal cual. ¿No? Hay dos posibilidades. Salgo a tirar la chancleta, a gastar los recursos que tengo, es decir, contrapartida exacta, digamos, de la ética protestante del ahorro, la retención, la reinversión, etc. O por otro lado, adopto una postura melancólica. Me pongo a llorar porque voy a morir. Como hizo Homero Simpson. Claro. Compórtese como si fuera el último día de su vida, y en la escena siguiente el tipo aparece en el cordón de la vereda llorando a mares. ¿Está claro? Como ahora, lógico. Sea cual fuera la respuesta, es lo mismo. La persona sabe que va a morir, ¿no? Y creo que eso inaugura una especie de itinerario póstumo. Antes había historia. Hoy parece que no. Estamos en el epílogo póstumo de una historia. Bien, acordate que nos quisieron convencer del fin de la historia. Se terminó. Tú promovés, provocás y nos pedís que reflexionemos y me parece muy bien. De alguna manera también estos espacios, estas charlas pretenden eso. Tú lo haces también a través de una publicación. Vamos a ver algo de lo que tú comentabas y ya vamos a meternos más en los medios de comunicación y las redes sociales. Mire, tenemos una idea. Queremos que Prohibido Pensar sea una revista de ensayos. Un volumen bimensual como un libro, que reúna artículos o trabajos sobre política, cultura, arte, ligados por una sola cosa. Cierto espíritu filosófico crítico, cierta curiosidad indócil, cierta disconformidad analítica, cierto deseo inactual de que el mundo sea distinto de como actualmente es. Estamos por fuera de los circuitos tradicionales de circulación de la escritura y de las actividades culturales. Estamos por fuera de instituciones y empresas, por fuera del Estado y por fuera del mercado. Y porque no tenemos parientes importantes ni dinero en el banco, es que queremos que nuestra idea se apoye antes que nada en nuestros lectores a través de una suscripción. Necesitamos un espacio para pensar y escribir lo social, lo político, la cultura. Y no puede estar sujeto a la lógica de la urgencia, de la necesidad inmediata, de los compromisos previos, del beneficio, del mercado o del Estado.
Ese espacio indica únicamente un mínimo de libertad necesaria para poder pensarnos en el camino de la emancipación. Ese mínimo de Bueno, libertad... de alguna manera esto era la presentación de Prohibido Pensar. Me convencieron. ¿Eh? Me convencieron. ¿Te convencieron? ¿Te vas a suscribir? Sí, señor. Bueno, pero también retoma la idea del programa que tenías en Canal 5, producido por un común amigo como Leo Lagos. ¿Qué supone meter la filosofía en los medios? Es una mosca en la leche, fue una mosca en la leche, ¿no? Sí. Muy extraño, pero muy agradable en su momento. ¿Hay espacio para estos temas en ese sistema de medios que, como describías en la primera parte de la charla, están hoy pensados para darnos un placer inmediato? Mirá, yo no sé si hay o no hay espacios. La pregunta es si hay posibilidades de que haya espacios, o bien si es necesario que los haya. Yo creo que el punto de partida debería apoyarse en esa necesidad. Es decir, el problema no debería ser tanto saber si hay o no, sino saber que es necesario y por lo tanto actuar en consecuencia. Sí. Es muy probable que proyectos como este fracasen. Es muy probable. Verdaderamente se hacen con nada, solamente con militancia y no tienen devolución económica alguna, eso está claro. Y por lo tanto, quienes lo hacemos porque invertimos 2 o 3 horas del día, se escribe porque se considera que una militancia intelectual en este sentido está bien, en fin, y no hay mucho más que eso, porque somos buena gente. ¿Las redes sociales han democratizado la comunicación? Sí. Antes ¿sí? Absolutamente. Absolutamente sí. Sí. Porque cuando yo empecé a estudiar... El problema está en la palabra democracia. Que es uno de los conceptos de aquí. No, porque yo decía, cuando yo empecé a estudiar, entré a facultad en el año 83, la gran preocupación que había era justamente el modelo de Mario Kaplun, además, tratar de democratizar, porque los medios, o sea, que te manipulaban, te lavaban el cerebro, entonces Claro. uno aspiraba a la democratización, ¿no? Emisor, receptor en el mismo nivel. Ahí está. Y ahora que yo tengo el Twitter de Obama, le puedo escribir un tweet a Obama y yo me creo que Obama lo lee y me contesta. Entonces pienso, es lo que en el 83 a mí en facultad me decían, es el modelo de comunicación perfecta y horizontal y democrática. Claro, sí. Nosotros que tenemos a veces, no siempre, pero a veces, una conciencia política modelada por los viejos mitos de la izquierda. Con esto quiero decir una cosa muy sencilla. Nosotros vemos poder o relaciones políticas o estructuras jerárquico-piramidales allí donde la estructura disuasoria, digamos, del derecho horizontal no lo ve. Y por lo tanto, el asunto consistía en denunciar y luchar contra esas formas verticalistas, totalitarias, autoritarias de poder. Ahora, me da la sensación de que un poder muchísimo más eficaz se ha venido instalando desde hace, y yo diría que por lo menos desde la segunda posguerra, ¿no? Que es un modelo comunitario de poder horizontal. Absolutamente. Ahora, que sea horizontal no quiere decir que las formas, digamos, ideológicas bajo las cuales se presentan no sean parejamente verticales. Y tanto más verticales cuanto menos aspiración ideológica parecen tener. Quiero decir, estamos como preparados para combatir el poder en su forma autoritaria. No estamos preparados para combatir el poder en las modalidades horizontales de la disuasión, del placer, de la máquina, de la comodidad, del miedo a que te asalten el cuerpo, etc. Eso es mucho más difícil, ¿no? Yo insisto con el asunto de nuestra conversación hace 3 minutos. El régimen de seguridad global se instala sin gastar una bala, sin dar un golpe de Estado, sin disolver ninguna cámara, sin decir que se instala un estado de excepción. Y sin embargo, vivimos un estado de excepción generalizado, tan generalizado que no nos concede un lugar para pensar eso como estado de excepción. ¿Somos libres?
Mirá, el problema no está tanto en saber si somos libres, sino en si sabemos que no somos libres. Porque, digamos, el principio de la liberación, tema que es harto más interesante que el de la libertad, es el de saberse no libre. El sujeto alienado era el gran tema marxo-freudiano de los años 60, por lo menos en ciertas formas de la filosofía continental. De un tiempo a esta parte no hay sujetos alienados, porque la masa no está alienada. La masa sencillamente goza, disfruta pasivamente de su vida, etc., ¿no? Incluso disfruta y goza de sus propias urgencias, de su metabolismo, de sus cuerpos, etc. Y sobre todo cuando tenés formas de gobierno muchas veces o de organización de la sociedad donde nos hacen creer que participamos, que militamos, que creamos, ahí está, que cogobernamos. Ahí está. ¿No? Sí. Uno de los graves problemas que tiene la democracia, no quiero usurpar una palabra, pero tampoco quiero descuidarla, digamos, consiste en que se ha convertido en algo así como en los simulacros rituales de la democracia, ¿no? Es decir, parecería que la democracia no es sino el terror al autoritarismo. Claro. Ahí está. Cuando el verdadero poder no se juega en el autoritarismo, sino en otro lado. Parecería que digamos, así como la salud o el estado de buena... Cuando los gobernantes empiezan a hablar en términos de salud, yo creo que hay como que preparar las valijas, acomodarse un poco la ropa y prepararse para algo fuerte, es decir, algo grave está por pasar. Cuando la salud se entiende precisamente como el terror a enfermar. Sí, claro. ¿No? El terror a ser contagiado por un extranjero. Es decir, ahí aparecen formas profundas de... Sé que la palabra es fuerte, pero igual, la tiro igual. Como de fascismos espontáneos, digamos, que hacen que esto se perpetúe. Y uno de los juegos, la palabra juego viene doblemente al caso, de la democracia, consiste precisamente en caer desmonetizada. Es decir, la democracia cayó y seguirá cayendo en una cosa que en algún momento se llama corrección política, suponete, lo polite, ¿no? Sí. Y eso nos crea la sensación de que lo políticamente correcto debe ser objeto de una especie de acción refractaria con actos políticamente incorrectos. Cuando en realidad la política se olvidó por el juego automático de lo correcto y de lo incorrecto. Es decir, lo que cae precisamente es la política en ese juego. ¿Te sentís a contramano de la masa con todos estos planteos, con una revista que pretende hacer pensar, que sale cuando quiere y cuando puede, planteando estos temas? Estamos tratando de sacarla cada 2 meses, y con ciertos atrasos más o menos... No, está, pero te quiero decir, pero como concepto, digamos, sí. Las cosas que plantea Sandino Núñez en sus libros, en sus reflexiones, en su revista, en sus charlas, en sus cursos, son de alguna manera para tratar de despabilarnos un poco, para ir a contramano de la manada. Siempre. Entiendo que eso suena pretencioso, mesiánico y extraño, pero siempre hay algo de eso. Es decir, si uno no tuviera el deseo de contagiar, por así decirlo, la palabra contagio es una palabra horrible usada en este contexto, pero igual, de todas formas igual. Mejor no intervenir, o mejor no escribir. Evidentemente hay algo del deseo de persuadir, de encender la chispa crítica en el otro, en fin, ese tipo de cosas, de crear una especie de estado de incomodidad, de disconformidad permanente, algo así. Ahora, de un punto de vista estrictamente personal, me ocurre más bien lo contrario. Entiendo que el programa de televisión fue el gran culpable. Claro, porque da la sensación de que alguien te escucha. Claro. De que alguien te está escuchando, de que tus libros se leen. Ahora, es imposible evaluar la dialéctica de esa lectura, a menos que nosotros pensemos que lo que cuenta es la gestión y por lo tanto lo que cuenta es el número de libros vendidos, que no es alto,
Pero para una persona que escribe ensayos y qué sé Claro. yo, está bien. Es decir, no soy galeano, pero sí, pero entiendo que un libro más o menos circula y se conoce y todo lo demás. Para terminar, el otro día vino una escritora, estuvimos hablando, Hugo Fontana, estuvimos hablando de los intelectuales, etcétera, la falta de crítica que hay hoy, la falta de una presencia masiva a escala de los intelectuales para que nos pasen estas cosas, para que nos provoquen. Y sin embargo dice que los intelectuales en este país, decía Fontana, se han asimilado al sistema y de alguna manera forman parte del sistema o del gobierno, o son funcionarios de gobierno, etcétera, y eso hace que no haya una postura crítica de los intelectuales. ¿Cómo crees tú que la academia hace su aporte para ayudarnos a pensar y todas estas cosas? No. Con relación a las formas académicas del pensamiento, soy bastante pesimista, digamos, es decir, quizá también con relación a las formas institucionales del pensamiento político. Es decir, si aparece un pensamiento político, si algo como un pensamiento político va a irrumpir, supongo que no habría que ir a buscarlo a los partidos políticos, sino en otro lado. Es decir, en algún momento discutiremos cuál podría ser ese lado y si es trabajable y todo lo demás. Lo mismo que si uno confía en la aparición de ciertas formas de pensamiento, de razonamiento entre indócil, incómodo, crítico, etcétera, no habría que irlos a buscar a la academia, pero sin lugar a dudas no. Porque tiene que ver con una dinámica completamente distinta a la dinámica de la academia. Es decir, la academia prepara escritura para producir más academia. Y esa máquina conectada a sí misma, digamos, tarde o temprano termina por ser completamente inocua, cuando no francamente perjudicial, porque hay personas muy jóvenes, muy valiosas, que pueden apoyarse en un punto de disidencia fundamental y, sin embargo, por cuestiones de pensamiento único, alguna vez entenderé por qué se llama pensamiento eso, están obligadas a seguir funcionando en esa máquina porque de lo contrario no viven, no comen, no ganan un salario, no trabajan. Entonces eso es complejo, es decir, todo está hecho de modo tal que la gran interpelación de la cultura contemporánea es adaptarse. Ese es el problema. Es decir, yo ya no soy un sujeto que está convencido de algo o que le tiene miedo a la persona que lo va a castigar, etc. No, soy una persona que está obligada a adaptarse porque si no muere. Asimilado. Así es. Gracias, Andino, por ponernos profundamente incómodos cada vez que hablamos contigo. Por favor. Y que te leemos. Gracias. Es necesario. Gracias a ti. Que Muchas pases muy gracias. bien. La ecuación sencilla entre apetito-satisfacción o oferta-demanda, que es como la sístole, la diástole del cuerpo de la masa. Es decir, es un tiempo totalmente automático, impersonal, y yo creo, e insisto con ese tema, que eso es mucho más complejo de abordar desde el punto de vista del discurso, mucho más complejo. ¿Para vos el marketing le ganó a la ideología? En tanto la ideología, insisto, es un cuerpo doctrinario, o eventualmente un argumento, una tesis, y el marketing es una tecnología, el marketing va al cuerpo, mientras que el cuerpo doctrinario no, fuerza a que el cuerpo se separe en dos cosas, ¿está claro? Es decir, para decirlo un poco grosera y cartesianamente, digamos, fuerza a que el cuerpo muestre una habilidad que es heterogénea con respecto al cuerpo, que sería el alma, en fin, la podemos llamar de cualquier forma, el alma, la inteligencia, la conciencia social, como ustedes quieran. Ahora, para el caso, cuando la tecnología funciona haciendo prótesis directamente con el cuerpo, ahí es muy difícil sacar esas prótesis sin que amputar algo, sin que salga sangre, sin que haya montos importantes de displacer, etc. Por eso los estados de rebelión son problemáticos, es decir, no duran. Hay adhesiones rápidas, veloces, espontáneas a tales o cuales causas, etc. Y caen en el olvido tan rápidamente como se armaron, ¿no? Es decir, la fetichización espectacular de todo, creo, tiene mucho más que ver con procesos primarios, es decir, con procesos mucho más elementales que la persuasión y el cálculo ideológico. La ideología tiene, por otra parte, la desventaja de que si uno la ve, la critica,
es porque ella tiene un espacio en el cual es permeable. Es decir, yo puedo entender que una ideología siempre tiene una especie de resto, de residuo que me permite criticarla argumentativamente. En cambio, una máquina elemental, como una máquina de brindar placer, por ejemplo, no. Porque, curiosamente, es el cuerpo de la masa el que hace máquina con el cuerpo de los medios, con el cuerpo del Estado, con el fetichismo de la opinión liberal, etc. Ahí es mucho más difícil argumentar filosóficamente, mucho más difícil. ¿El consumismo qué papel juega en todo eso? Porque el consumismo es parte de eso que estamos viendo hoy de autosatisfacción. Claro, lo que pasa es que ya el ismo, ¿no? Es decir, consumismo, supone un cuerpo ideológico, ¿no? Es decir, como si efectivamente hubiera una minoría manipuladora que nos empuja a todos al consumo. Y yo entiendo que esto no necesariamente es así, o mejor, entiendo que es necesario que pensemos que eso no es así, que es la máquina misma la que instala el consumo, el metabolismo del cuerpo social, digamos. Sandino Núñez es filósofo y a través de Criatura Editora acaba de editar hace algunos meses este libro, breve diccionario para tiempos estúpidos. Vamos a estar hablando de él, entre otros asuntos, un hombre que seguramente para muchos de ustedes se hizo conocido a través de un programa que iba en Canal 5, en TNU, Prohibido Pensar, que llevó la filosofía a la televisión, pero también lo recordamos por los suplementos en la revista Caras y Caretas, Tiempo de Crítica, o algunos todavía recordamos La República de Platón hace 400.000 años en el diario La República. ¿Cómo te va? Bien. Un gusto recibirte. El gusto es mío de estar acá. ¿Por qué estos tiempos son estúpidos? Bárbaro. Bárbaro. En principio lo de tiempos estúpidos podría ser estrictamente taxativo, digamos, no hay nada del orden ético o moral o ningún empuje virtuoso, digamos, detrás de eso. La cultura democrática de los medios contemporáneos, digamos, es, entiendo, irreductiblemente estúpida, y con esto no quiero dañar absolutamente a nadie, ni quiero ofender a nadie. Es porque es estructuralmente así, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad o los intereses de las personas que estén detrás, etc. Hay que tratar de inhibir toda hipótesis conspirativa, es decir, ocurre que digamos, el Estado, los medios, el disfrute del goce, y no tanto con la imposición autoritaria o con la persuasión ideológica. De manera que la máquina es mucho más compleja de desensamblar. Pero ¿cuál es el papel que hoy cumplen en ese sistema las ideologías? Si es que están vigentes todavía, porque capaz que se han desdibujado los límites de esas ideologías. Sí, ahí yo creo que lo que tenemos es un problema teórico, ¿no? Es decir, por lo regular, la noción de ideología, que es una noción de cuño marxista, evidentemente, se apoya en artefactos textuales o doctrinarios o dogmáticos o argumentativos, persuasivos, etc. Es decir, el modelo es el texto y el discurso. Alguien argumenta de manera tal que me persuade o me convence de que mi lugar estructural en el modo de producción está bien. Eventualmente se vale de alguna trampa argumentativa, como por ejemplo entender que las ideas son lo que determinan el lugar de las personas en lo social y no al revés, etc. Y entiendo que hay que ir mucho más allá, dadas las condiciones, digamos, del territorio cultural hoy, hace falta ir un poco más allá. El placer, el enganche con lo espectacular, el enganche con el poder casi mágico de las mercancías y la masa arman un artefacto muy homogéneo, en el cual ya es virtualmente imposible saber dónde termina uno y empieza el otro. Los medios funcionan, por ejemplo, con mediciones de rating, por lo tanto dan al espectador todo aquello que se supone él quiere oír, y por lo tanto se arma una máquina muy placentera, digamos, cuyo desensamblaje es problemático. Así y todo,
muchas veces las agendas ejecutivas de la política, etcétera, están marcadas por esta alianza profunda entre los medios y la masa. Para ejemplo, basta uno solo, es decir, la sensibilidad de la masa con relación al tema de la seguridad, por ejemplo, o abordar las cuestiones sociales o políticas desde un ángulo liberal vinculado a las seguridades o a las seguridades individuales o territoriales, etc. Por lo tanto, es muy difícil. Antes, supongo yo, el pensamiento político que tenía cierta aspiración crítica se podía tomar de algo que en su momento se llamó crítica de las ideologías. Claro, es decir, la ideología es una especie de nube que cubre lo social y funciona cohesionando, persuadiendo, convenciendo de que estamos en una postura estructural adecuada. Ahora, lo que ocurre ahora es distinto, es decir, hay una alianza de hecho que se vincula mucho más profundamente con el problema del placer.